produce por una oclusión de la geniculotalámica. Y la geniculotalámica es una arteria que se deriva, se origina de la cerebral posterior. ¿Qué pasa cuando se ocluye la geniculotalámica? Que ella se puede ocluir de dos formas distintas. Una forma en la cual se tapa completamente el vaso y otra forma en la cual se tapa parcialmente. En la forma en que se tapa parcialmente, generalmente se tapa entre un 50 hasta un 70% del vaso. Significa que en el peor de los escenarios, todavía un 30% de la sangre que circulaba por allí continuará circulando. ¿Que es insuficiente? Es verdad. Y precisamente por eso va a dar origen a una serie de síntomas. Pero vámonos a tu pregunta concreta. Síndrome de Dejerine-Roussy sería cuando se ocluye el vaso completamente, se tapó, no circula nada. Y cuando eso ocurre, van a aparecer una serie de síntomas. De esos síntomas, hay un síntoma que se denomina patognomónico. ¿Qué significa el término patognomónico? Significa que es necesario, es exclusiva la identificación de ese síntoma con el síndrome. Se interpreta entonces que si ese síntoma falta, entonces no estamos en presencia del síndrome de Dejerine-Roussy, a pesar de que los otros síntomas que acompañan a este estén presentes. Ese síntoma es la pérdida pansensorial contralateral. La pérdida pansensorial contralateral, ¿qué quiere decir? Significa que se pierde todo tipo de sensibilidad. El término pan significa todo. Todo tipo de sensibilidad de la mitad contralateral del cuerpo. ¿Ya? Entonces, van a existir otros síntomas acompañantes allí. Dentro de esos otros síntomas acompañantes allí van a estar las distesias, los defectos del campo visual, el movimiento coreiforme, puede estar presente la paresia, ¿verdad? La negligencia hemiespacial. Pero si esos síntomas están y no está presente la pérdida pansensorial contralateral, entonces no es un Dejerine-Roussy. Vámonos a la segunda opción, que sería si se ocluye parcialmente la circulación del vaso y aparecen síntomas como el dolor, la disminución del tacto y del dolor, la presencia o no de miparesias, los defectos del campo visual, los defectos de la percepción o la interpretación de la imagen, las disartrias ocasionales. Esos serían síntomas que se ven cuando el vaso geniculotalámico está ocluido parcialmente. ¿Ya? Entonces, la respuesta a tu pregunta es, ¿qué vaso es geniculotalámico? ¿De dónde salió el vaso geniculotalámico? Bueno, pues el vaso geniculotalámico es un derivado cerebral posterior. ¿Qué territorio irriga el vaso geniculotalámico, que sería el territorio posterolateral? También otra pregunta sería, ¿el síndrome de Dejerine-Roussy es una expresión de isquemia en qué territorio talámico? Territorio posterolateral, ¿verdad? Del tálamo sería el territorio que sufre isquemia cuando se afecta ese vaso y en consecuencia es una expresión de la isquemia de ese territorio la aparición del síndrome de Dejerine-Roussy. ¿Aclarada la duda? Sí, doctor, gracias. De nada. Doctor, Sí. ¿qué quiere decir
concomitante y concurrente. Concomitante, perdón. Concomitante, acompañante. ¿Y concurrente? Concurrente es un sinónimo de acompañar. O sea, es lo mismo. Sí, los concurrentes a la reunión, ¿verdad? Que concurren a la reunión, que concomitan en la reunión, acompañan la reunión. ¿Ya? Está bien, entonces sería igual, da igual, perdón. O sea, es lo mismo. ¿Perdón? Entonces sería lo mismo. Sí, son sinónimos. Me imagino que estás hablándome del síndrome de... No. A ver, tú me estás preguntando del significado de la palabra y yo te estoy dando el significado de la palabra. Pero No, me por ejemplo, imagino que dice... esa palabra la estás sacando de cuando habíamos hablado del síndrome de la, perdón, de la oclusión parcial de la geniculotalámica, que había una parte que les decía, les hablaba que habían defectos perceptuales visuales con un infarto de la arteria cerebral posterior concurrente. ¿Qué quiere decir eso? Sí, Te está diciendo que más allá del infarto de la geniculotalámica, o que junto con el infarto de la geniculotalámica se está presentando también un infarto de la arteria cerebral posterior, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene una oclusión parcial de la geniculotalámica, él va a tener como síntomas de la oclusión parcial la presencia ocasional de hemiparesia, defectos del campo visual, disartria asociada, trastornos en la percepción del tacto y el dolor, el dolor y la temperatura contralateral, pero si junto con esa oclusión parcial de la geniculotalámica también está ocurriendo en ese momento un infarto de la cerebral posterior, entonces a todos los síntomas anteriores se le va a añadir los defectos de percepción visual. Entonces, el término concurrente significa acompañar, simultaneidad. ¿Entendió? Sí, gracias. De nada. Preguntas. Preguntas de cualquier... Hoy tenemos para hacer preguntas de la asignatura, del componente, la evaluación, de lo que quieran preguntar. Doctor, buenas tardes. Bueno. Con respecto a lo que es el ciclo circadiano, hay veces en que no hay como que una acción específica. No te escucho bien. ¿Estás diciendo que en relación al ritmo circadiano, qué pasa? Ahí sí me escucha. Ahí escucho mejor. Ya. Hay horas en las que no hay una actividad en específica. ¿Se puede decir que estas horas son como de relajación o...? A ver, yo recuerdo que cuando hablamos del ritmo circadiano, habíamos dicho que en el gráfico que ustedes tienen en la clase, que se dio en clase, relacionado con el ritmo circadiano, los horarios no se encontraban circunscritos en rangos, sino en puntos específicos. Por ejemplo, entre el horario de las 2:30 de la tarde y las 3:30 de la tarde, están las 3 en punto de la tarde. Y en ese horario de las 3 en punto de la tarde no sucede ningún evento fisiológico. Tenemos eventos fisiológicos marcados de 2:30 de la tarde con la mejor coordinación neurológica. Ahí le sigue a las 3:30 de la tarde la mejor velocidad de reacción de nuestro paciente, y después salta directamente a las 5 de la tarde, que es cuando mejora la eficacia cardiovascular y la fuerza muscular. En esos espacios que están de por medio no existen picos de actividad circadiana registrada. ¿Es esa tu pregunta? Sí, doctor. Gracias.
Recuerden, los eventos del reloj circadiano no están enmarcados en rangos horarios, ¿ya? Por lo menos no a la luz de los objetivos de la asignatura. ¿Por qué hago ese comentario final? Porque, por ejemplo, si usted se estudia, vamos a suponer que usted está estudiando en clínica el capítulo de los infartos de miocardio. Ya. Si usted se estudia un capítulo de infarto de miocardio y empieza estudiando como debe ser por los tratados más antiguos que son muy descriptivos de la clínica, usted se va a dar cuenta que hay muchos autores que o los autores tradicionales como Harrison, el Cecil, que en sus primeras ediciones les dice que más del 60% de los infartos agudos de miocardio se producen en horarios de la madrugada. O si usted se pone a estudiar por los tratados antiguos o las primeras ediciones de los tratados actuales, los eventos cerebrovasculares, isquémicos y hemorrágicos le van a decir lo mismo. Pero esos tratados no le dicen a usted a las 3:05, a las 3:30 de la madrugada se producen los infartos porque si se alteró, porque si se produce una vasoconstricción, en fin. No les va a ubicar el evento en un horario puntual, sino que va a dar un diapasón mucho más amplio para la concurrencia de ese evento. Pero el punto aquí está en que nosotros todavía no estamos manejando clínica. Ustedes están en ciclos básicos y lo que manejan los ciclos básicos, es decir, las ciencias fisiológicas duras, es lo que lo que está presentado en ese ritmo circadiano. Por eso en clase les dije, y hoy les repito, aprendan el evento fisiológico con su hora exacta, porque además es así como lo tiene el reloj. El reloj no les está enmarcando un evento fisiológico en un rango de tiempo entre tal y tal hora. No, el reloj les marca allí con la flechita verde claramente la hora en punto en que ese evento fisiológico tiene su clímax, en que ese evento fisiológico tiene su repunte más alto. Y lo digo porque de una vez se lo voy a decir de una vez. Las preguntas que salgan de ritmo circadiano, que puedan salir en lección, en examen, en supletorio o en el examen de gracia, no son de opción múltiple. Significa que tenemos que conocer la hora exacta y poner la hora exacta del evento. ¿Ok? ¿Quién fue que me hizo la pregunta? Yo, Carrera. Carrera, ¿respondí su pregunta? ¿Le quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Jóvenes. Se me había olvidado. Si llegara a existir algún tipo de inconveniente de conectividad y obviamente ajeno a la voluntad de algún estudiante que se viese comprometida su participación en alguna de las lecciones, la vamos a recuperar, pero por vía oral. No va a ser en plataforma.
Nótese que los horarios han sido puestos en horarios que se supone que no son horarios picos de consumo, ¿verdad? Para que tengan una mejor disponibilidad de su internet. Si a pesar de eso llegase a existir alguna novedad, por ejemplo, hoy en la tarde, no me acuerdo a qué hora, nos estuvieron pasando un reporte desde las autoridades del rectorado en relación a unas fallas masivas de NetLife en X partes de la ciudad, que tengo ahí el reporte en mi celular. Eso es una cosa que no tiene que ver, nadie tiene culpa de eso, ni el estudiante, ni nadie. Y pudiera suceder, ¿verdad? Pudiera suceder. Si eso sucediera en el caso de alguna de nuestras lecciones, no pasa nada. Simple y sencillamente, a diferencia del parcial pasado, que tuvimos recuperaciones en plataforma, en esta ocasión la recuperación es oral. Entonces seguimos. Preguntas. Doctor, ¿del sistema nervioso autónomo se van a considerar síndromes o alguna patología para la lección? Sí, claro. En la clase nosotros hablamos de algunas patologías a las cuales aplicaban las manifestaciones autónomas, más allá de las que tienen en la literatura de consulta, ¿verdad? Cuando hablábamos de patologías que por excelencia exhiben manifestaciones autónomas, hablábamos de enfermedades como la hipertensión arterial, ¿verdad? Hablábamos de periodos fisiológicos de la vida como la senectud. Habíamos hablado también de la insuficiencia renal. Habíamos hablado de las manifestaciones autónomas en la diabetes mellitus y de las manifestaciones autónomas en la enfermedad de Parkinson. Habíamos dicho, por ejemplo, que en la enfermedad de Parkinson uno de los síntomas autónomos que se pueden ver, es decir, expensas del daño de fibra simpática o parasimpática, era la anosmia. El paciente, muchos meses e incluso años antes de empezar a expresar el temblor, iba a tener disminución o pérdida de la olfacción. El paciente en el Parkinson, como otro síntoma autónomo, iba a tener la disuria. Eso significa que orinaba poquito y frecuentemente. ¿Por qué? Porque la vejiga, las paredes de la vejiga no se contraían de forma enérgica para lograr un vaciado completo. Habíamos dicho que otra manifestación autónoma de la enfermedad de Parkinson era la disfunción eréctil y o la eyaculación precoz en el Parkinson. Que otra manifestación autónoma en el Parkinson era la facie empomada, que habíamos dicho que era la hipersecreción de seborrea facial en el paciente con Parkinson. Habíamos hablado de manifestaciones autónomas en enfermedad como la hipertensión arterial esencial. Habíamos dicho que ese era el paciente que se encontraba inmerso en unos hábitos y estilos de vida demasiado estresantes, que como resultado de eso tenía una tasa de liberación de adrenalina y noradrenalina de la suprarrenal muy alta, y que eso se iba a traducir en un aumento del tono simpático con la consecuente hipertensión asociada, que como colofón, es decir, para completar el manejo autónomo de ese tipo de síntomas en esa enfermedad, se le explicaba al paciente que con el cambio de los hábitos y estilo de vida, probablemente, es decir, establecer hábitos más relajantes, entonces el paciente iba a seguir siendo hipertenso, pero sin embargo podía llegar a un momento en el cual él iba a controlar su enfermedad sin necesidad de consumo de medicamentos, solo con dieta y ejercicio físico.
habíamos hablado de manifestaciones autónomas en periodos como la senectud, es decir, la edad avanzada. Y el ejemplo más clásico lo constituía la hipotensión ortostática. ¿Qué era eso? Habíamos dicho que era cuando nuestro paciente se levantaba de la cama para ir a hacer sus cosas y no podía hacerlo bruscamente como lo hacemos nosotros, que nos levantamos y salimos rapidito a caminar y todo lo demás. El paciente anciano no lo puede hacer, se levanta y se sienta. Y cuando pasa un tiempito corto es que él se puede echar a andar. Porque si él se levanta e intenta echar a andar de golpe, como lo haría cualquiera de nosotros, él iba a tener probablemente un mareo con una caída por algo que se llama hipotensión ortostática. ¿Qué es la hipotensión ortostática? Bueno, un fallo en los mecanismos de reajuste cardiovascular de la presión arterial ante la bipedestación, que se producen en algunos casos por aumento en el espacio intersticial de neurotransmisores, especialmente los adrenérgicos, que permanecen más tiempo del que deben allí. ¿Por qué? Porque con el envejecimiento se pierde tanto el número como la morfología de muchos de los receptores que se utilizan en las paredes membranales, sobre todo de la membrana presináptica, para reabsorber, reincorporar en el interior del axolema el neurotransmisor que se encuentra sobrenadante como excedente en el espacio sináptico, y al disminuir esa capacidad, entonces se queda un poquito remansado allí, y cuando el individuo se pone de pie, que se sienta, y el vasoreceptor percibe el cambio de la presión por la postura y envía el estímulo, entonces ese estímulo no hace una sinapsis adecuada donde debe, porque hay demasiado neurotransmisor en el intersticio. Un mecanismo parecido, autónomo, es el que sucede en los pacientes con insuficiencia renal crónica y diabetes y la hipotensión ortostática. Eso, junto con los síndromes o patologías que tienen en la literatura de consulta. Otra manifestación autónoma está allí, creo, sí, estoy seguro que está allí, bueno, está allí en la literatura. Ahora no me traicionaría la memoria para poder citar uno de los autores, pero la famosa mano talámica, ¿verdad? La mano talámica es una enfermedad que tiene un componente evidentemente diencefálico, ¿verdad? Y dentro de las estructuras diencefálicas que se afectan están las estructuras autónomas. ¿Quién preguntó? Yo, Abigail. Gracias. No veo. ¿Quién fue? ¿Nombre? Martínez. ¿Le quedó claro? Sí, gracias. Listo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Tengo una pregunta en cuanto a lo de los hematomas del dolor visceral. Lo que pasa es que cuando, o sea, no sé si recuerda, cuando se dio la clase nos mostró un cuadrito en donde decía, por ejemplo, en el caso del apéndice de T9, creo que era T11, si mal no recuerdo. Ya, bueno, ahí usted nos escribe las características, hay que existir el dolor periumbilical, en el epigastrio, etc. Entonces, cuando revisaba en SNEL, vería como que un poco eso de los segmentos, hematomas. Y, por ejemplo, dice el dolor vago referido a la región del ombligo está inervado por el 10º nervio intercostal, o sea, el hematoma de 10. Eso sería como algo más específico del dolor. Sí, lo que pasa es que la tablita en gran medida está hablando de un rango. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que tú me estás citando, el apéndice tiene dermatomas que están entre T9 y T11. ¿Por qué tenemos esa variabilidad
a pesar de que Snell te está citando un punto medio que es T10. Porque cuando tú des cirugía, clínica quirúrgica, no me acuerdo cuál de las dos, tú vas a aprender que nosotros podemos tener variantes anatómicas de la apéndice. Nosotros podemos tener apéndice subhepática, significa que la apéndice está invaginada hacia el lóbulo hepático derecho. Nosotros podemos tener apéndice retrocólica, ¿verdad? Ella va a dar vueltas y ubicaciones según las manecillas del reloj, en el sentido de las manecillas del reloj, y ella puede tener alrededor de 4 ubicaciones distintas, ninguna patológica, todas son fisiológicas, y por eso es que la tabla te da un rango un poco más amplio que Snell. Pero sin embargo, te darás cuenta que el punto que te fija Snell está justo en el punto medio del rango de la tabla de la clase. La tabla te dice de T9 a T11 y Snell ubica un punto fijo en T10. ¿Por qué? Porque Snell está haciéndote alusión al punto que con mayor frecuencia se establece el dolor, pero no es el único. ¿Ok? ¿Entendiste? Sí, doctor, gracias. ¿Seguro? Sí, más o menos. Preguntas. Preguntas. Vayan leyendo para la próxima clase por los 2 tristes libros de embriología, lo que queda de la embriogénesis del sistema nervioso de diencéfalo a corteza. Es bastante corto y es lo que vamos a ver en embriogénesis. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Curiosidades? Tengo otra curiosidad. Uh-huh. Lo que pasa es que no entendí bien el tema del síndrome de la pupila de Argyll-Robertson, que está en Snell, porque dice que tiene, o sea, se distingue de la pupila tónica de Addy, pero la verdad no entendí bien ese síndrome. A ver, básicamente en el síndrome hay un desorden del tono simpático. Recuerda que cuando habíamos hablado en la clase de autónomo, habíamos citado al sistema nervioso autónomo y lo habíamos descrito. Habíamos dicho que en el caso de los primeros segmentos, primero habíamos dicho que las fibras preganglionares simpáticas se encontraban
doctor, disculpe, está hablando.
Doctor, ¿está hablando? Aló, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, doctor, ¿qué pasó? No sé, pero yo estaba hablando como 30 minutos como un anormal y recién me doy cuenta de que no me escuchaban y parece que es mi conexión porque trataba de escribirles al chat ese a ver si me escuchaban y no, ¿cómo se llama? Y no salía de hecho veo que todavía no salió lo que les había escrito allí, a ver si me escuchaban. A ver, volvamos a repetir. La pupila de Argyll Robinson. Esa pupila es uno de los primeros desórdenes pupilares descritos. La pupila de Argyll Robinson generalmente se asocia, o para interpretar la pupila hay que hacer un diagnóstico diferencial en patologías como esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica. Y básicamente allí lo que vamos a encontrar es que hay un trastorno básico de la asimetría, ¿verdad? Sería una variante de la anisocoria. Recuerden que cuando habíamos hablado de anisocoria, en el primer parcial habíamos dicho que básicamente hay una pupila de una forma y la otra, anisodiscoria es cuando varía la forma. En la anisocoria habíamos dicho que hay una asimetría en relación al diámetro pupilar. Bueno, en esta pupila vamos a encontrar que hay una diferencia, pero esa diferencia está relacionada en la respuesta al estímulo luminoso, ¿verdad? La diferencia en la respuesta al estímulo luminoso significa que una pupila va a responder un poquito más rápido que la otra al mismo estímulo luminoso, independientemente de que las pupilas van a tornarse pequeñas e irregulares. Generalmente, cuando estamos hablando de una pupila de esta naturaleza, entre otras cosas, estamos hablando de procesos desmielinizativos del propio nervio óptico, procesos que tienen una base infecciosa como por ejemplo el LUES, es la sífilis, ¿verdad? La sífilis cuando infecta el sistema nervioso, que se llama sífilis tardía o sífilis terciaria, tiende a desarrollar la pupila de Argyll Robinson. La diferencia estaría en la respuesta pupilar
al estímulo fotomotor. ¿Mm? En ese tipo de pupila, el daño por lo general es un daño que asienta con preferencia al área pretectal, y dentro del área pretectal, obviamente, las fibras parasimpáticas que siempre van a tener implicación del núcleo de Edinger-Westphal. Esos serían los elementos relevantes a la hora de tú hablar de una pupila de esa naturaleza. Son pupilas pequeñas, desiguales, irregulares, con asimetría entre ellas en la velocidad de respuesta al estímulo fotomotor. ¿Se entendió? Hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Doctor, una duda. Es que lo escuchamos, pero no nos aparece entre los participantes. Y a mí me parece que yo soy la administradora de la reunión. Entonces no sé si de pronto es internet o No, sé. pero bueno, no sé, pero a mí bueno, yo me fui del internet. De hecho, cuando me di cuenta, lo que hice fue conectar mi máquina a mi teléfono. Pero aquí en pantalla, a menos que esté desactualizado, yo aparezco como organizador. Ah, ya. Bueno, es lo que veo yo en la pantalla. No sé cómo les aparezca a mis compañeros, pero a mí me parece que soy la administradora y usted no me salen los participantes. No, estoy aquí no, según esto estoy de administrador. De hecho, aparezco donde siempre, en el extremo superior de izquierdo de mi pantalla, y dice entre paréntesis organizador. No sé bueno, no sé. Así es como lo estoy viendo yo en pantalla. Y ahorita creí que no me escuchaban de nuevo porque el micrófono salía dando vueltas. Todavía sale dando vueltas. Que normalmente yo el micrófono lo veo estático, ¿no? Cuando estoy hablando, y ahorita estaba como pensando. Por eso pensé que todavía no me escuchaban. Bueno.
Ahora sí me escuchan. Sí, doctor. ¿Hasta dónde llegamos en la pupila de Ángel Robinson? ¿Me escucharon toda la explicación? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Todo. Bueno, ok. Otra pregunta. ¿Ustedes alcanzaron a leer cuando yo les escribí en el chat? O sea, a mí no me salió ningún mensaje recibido que me ha llegado. Yo les ponía, hola, hola, ¿me escuchan? No sale. Hasta el momento todavía no sale. No, ahora en esta nueva reunión no, en la otra. Ok, está bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, usted mencionó que había que leer para la siguiente clase de embrio, diencéfalo y telencéfalo. Pero bueno, aquí tengo a Manuel Ackman y también como que más adelante está el sistema nervioso autónomo. Eso no leemos. Todavía no. No se complique. Ahí está bien. Eso, Gracias. ojo. Eso se lo van a estudiar, pero para el examen de parcial, no para la lección. Ok, doctor. Y tengo que averiguar, y de todas formas, previo al examen parcial, tienen que preguntarme, porque si el doctor Matías en el F no lo dio, entonces no lo vamos a incluir en el parcial, por lo menos embriogénesis de autónomo. Por eso tienen que preguntarme previo al parcial. ¿Pregunta? Porras, ¿alguna pregunta?
del grupo, algo que quieran saber. O sea, hasta el momento ninguno, doctor. Porque la pregunta de las notas ya desde el inicio usted mismo nos contestó, entonces eso. Sí, y por lo menos hasta las 10 de la mañana, 10 y media, no me acuerdo, que yo hablé con Belén porque ayer yo le di clase al A y al B, y creo que en los dos paralelos o en el A, no me acuerdo, yo les indiqué que si para hoy a las 9 de la mañana no podían ver las notas, me escribieran para yo volver a precisar, aunque yo estaba seguro de que la mayor parte de los docentes no habían entregado, no habían cerrado el proceso, y que de los docentes de práctica, y que por eso no iban a poder ver todavía, pero que si no la podían ver a las 9 de la mañana me escribieran para yo buscarle una respuesta con mucha seguridad. Me escribieron y como a las 10 yo conversé con Belén y confirmé que de Morfofisiología 3, la práctica, el único docente que había entregado es el del F, que los demás docentes de práctica aún no cerraban y que por eso no iban a poder ver las notas, a pesar de que la teoría ya había cerrado y consignado toda la información. Así que estamos pendientes de que cierren las prácticas para que puedan ver todo en el sistema. Doctor, ahorita haciendo una pregunta. Con respecto a micro, la bibliografía sigue manteniéndose a FIFI, ¿verdad? A ver, ustedes tienen hace más de 2 semanas en la plataforma un PDF para complementar el AFIFI. Además, no me acuerdo y no quiero que me traicione la memoria, al final de la conferencia de autónomo micro tenía una literatura allí, no me acuerdo si era FIFI algo más, pero el hecho es que más allá del texto que ustedes lo tienen desde hace más de 15 días en la página, la página sería la palabra, de micro de ustedes, tienen allí un documento en PDF que ya tiene, creo que 15 días, estoy poniéndome como un poco generoso, tiene un poquito más de 15 días. Entonces, ese documento más la literatura que tenía en la diapo del final de la clase es la literatura para estudiar micro. Déjenme ver si yo encuentro dónde está el material con que yo di micro autónomo. Míralo aquí. Para buscarle para confirmar la última diapositiva que literatura tiene. La última diapositiva les habla en micro de las notas de clase SNEL autónomo. Entonces, ustedes van a estudiar macro por lo que estaba en macro, pero en macro yo estoy seguro que al final, dentro de la literatura, está el capítulo de autónomo de SNEL. Y micro van a incorporar el propio capítulo de autónomo de SNEL más la literatura que tienen en PDF en la máquina, en la plataforma, perdón. Nótese que ese material que tienen allí tiene una teoría densa en relación a receptores, a membranales y todas las características microscópicas del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Entonces, no estoy seguro, pero ese material que tienen de PDF allí aporta un número bastante generoso de preguntas del tema de autónomo para evaluación. No la mayoría, pero sí las preguntas que aporta ese material solo la tiene ese material, no la tiene y ese material, ahora que estoy hablando de ese material, al inicio del día de hoy, alguno de ustedes, una señorita, hizo preguntas en relación a los síndromes autónomos. Ese material tiene detallado los síndromes autónomos. Ese material tiene detallado, no todos, pero sí los que no tiene el libro, los tiene ese material.
Ese material también tiene muy detallado toda la fisiología de algunos reflejos en relación al papel del sistema nervioso autónomo. Es decir, que ese material es muy, muy, muy bueno, muy poderoso y va a generar muchos reactivos, mucha pregunta de examen. ¿Alguna otra preguntita? Gracias, doctor. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos cuándo o pasado mañana o el viernes. No me acuerdo qué día es que tenemos. El viernes, doctor. El viernes. Entonces nos vemos el viernes. Probablemente nos sobre algún espacito de tiempo el viernes por si tienen alguna otra pregunta previo a la semana próxima. Entonces, si no hay más preguntas, nos desconectamos. Nada más. Porras. Porras. ¿Me escuchan? Sí, Nada más. Porras, ¿tienes alguna pregunta en nombre de tus compañeros? ¿O alguien tiene alguna pregunta? yo creo que ya no. ¿Hola? Ok. No, doctor, todo claro. Ok. Entonces, buenas noches. Déjenme ver qué le pasa al internet. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Gracias.